Hay que precisar de qué estamos hablando, porque aquí se ha hablado de que con el 0,2% de afiliados, se ha dicho que con el 0,2% de afiliados se adquiere la personería jurídica. Pero esto creo que es una imprecisión en el lenguaje utilizado en la propuesta gubernamental, porque esa personería jurídica no da derecho a la postulación de candidatos. Senador Motoa, no es una personería jurídica completa. Lo que establece el artículo son dos escalafones discriminatorios de movimientos políticos con una supuesta personería jurídica y acceso a la pobrecía de la financiación del Estado, pero no a la postulación de candidatos y creo que ni siquiera a los medios de comunicación del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un privilegio, de que con 82,000 firmas se adquiera la personería jurídica como la que tienen los partidos que hoy la ostentan, no. Tampoco ni siquiera con el 1,5% de los votos. Tampoco se adquiere el derecho a la postulación de candidatos. Y lo que hace vivir y sobrevivir a una colectividad política es llegar a los espacios de la llamada representación política. Entonces, hablémonos en serio y en plata blanca. Aquí hay una serie de supuestos en la discusión que me parece deben relevarse porque con algunos de ellos yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la tesis según la cual muchos partidos atentan contra la democracia. Todo lo contrario. A mí me parece que la democracia se ve enriquecida con muchas voces en el espacio público. Y lo que busca esta reforma es limitar el número de voces en el espacio público. Y eso tiene que ver con la teoría de la representación. Es increíble que hayamos vivido 200 años bajo esa ficción. ¿Sí? ¿La representación de qué? ¿De quién? Aquí todo el mundo se abraza de esa voluntad popular. La Constitución del 91 pasó de la representación nacional, que los senadores y representantes representaban la voluntad o el interés general de la nación, a la supuesta representación popular con la posibilidad incluso de revocatoria del mandato. Pero quieren ahora que esa representación, que de verdad significa que no representan verdaderamente a nadie, sino unos abstractos, creaciones científicas que nos permiten, obviamente, organizar el Estado y que de esa voluntad general surja vía la representación la clase política. Y aquí de lo que estamos hablando es de la clase política. Y la clase política es adversa a la competencia. No quieren que los pequeños partidos que surjan les vayan a competir en sus espacios por esa, entre comillas, voluntad popular. Entonces quieren limitar el número de partidos con una reglamentación que es como pasó en el mundo cuando se introdujo el alambre de púa. Antes de eso las tierras eran comunales y ahora con el alambre de púa cada cual pudo apropiarse de un pedacito y defenderlo con una escopeta, así se lo hubiese robado a otro. Entonces aquí en lo que estamos de verdad es en la limitación de la participación política que esta Constitución del 91 dice defender. O sea que aquí los 6 requisitos que trae el artículo 107 para conformar finalmente la adquisición de derechos plenos son cortapisas a la posibilidad real de participación popular, son
obstáculos, no son ninguna prebenda ni ninguna garantía para nadie. Y yo sí pienso que lo que tenemos es que abrir los espacios. Yo no sé de dónde sacaron que muchos partidos políticos van en contra de la democracia, van en contra de la clase política, eso sí, porque tienen que competir con más voces y con más perspectivas. Pero la realidad es que yo sí quisiera unirme a las palabras del senador Gallo en el sentido de que aquí no podemos amarrar y cerrar las posibilidades de participación política, porque en el fondo esto es inconstitucional. Senador Chacón, ¿de dónde sacan que haya partidos políticos con un umbral del 3% que no deja que lleguen aquí porque ese es el principal obstáculo? Ahora queremos meterles más y que no puedan ni siquiera inscribirse en el registro electoral si no tienen una cantidad de firmas, si no tienen una cantidad de requisitos, además costosísimos, que lo que están haciendo es impedir que voces alternativas, voces disidentes se institucionalicen a partir de la participación política. Esta exclusión política es la que lleva, más que la exclusión estructural de la pobreza, es la que lleva a la violencia política. Cerrarle la posibilidad de voz a la gente. Yo sí les solicito que no saquen de la reforma política la posibilidad de la adquisición progresiva y con financiación. ¿Cómo así que es mucho darle unos pesitos a unas personas que están organizadas y que representan una de las voces? Sí, muchas veces disidente, la mayor parte de las veces disidente de los partidos tradicionales de las cuales particularmente en esta etapa nos estamos convirtiendo los del pacto histórico en uno más. Entonces, sí, yo sí pienso que debemos negar la proposición de sacar este tema de la reforma política y atender el llamado de que dejemos constancias, no sé, para que volvamos sobre la pizarra y busquemos los caminos para que esas voces minoritarias no sean sofocadas, no sean sacadas del ambiente de la discusión y de la deliberación pública, porque son absolutamente indispensables en una democracia donde los representantes, aquí cada uno de nosotros finalmente nos representamos es a nosotros mismos, porque ese cuento de los abstractos, de la voluntad popular, del interés general, se han quedado en los anaqueles de los libros, porque todas estas normas están diseñadas para excluir, para elitizar, para concentrar poder en los partidos políticos que logran ese 3% del umbral y después que no vuelva a entrar nadie más porque compite por esos escaños. Muchas gracias, presidente.